Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Emprendiendo sin Brechas con Oscar y Josate. Buenas noches, Josate, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal la lluvia? Bien, ahí, un poco mojado, recuperándome la garganta, pero bueno, ya mucho mejor. Muy bien, el día de hoy nos toca hablar sobre las mentorías, ¿no? Los mentorías y los Y los mentores. mentores. Y bueno, vamos a trabajar cuatro segmentos de este tema. Vamos a hablar sobre cuatro segmentos en base a la recomendación de nuestro nuevo auspiciador, digamos. Lo vamos a poner entre comillas porque no nos vayamos a meter en problemas, ¿no? Sí, No mejor. es un auspiciador, ¿no? Sino que hemos pedido la recomendación y estamos haciendo uso de la tecnología, ¿no? A ChatGPT. Le hemos pedido que nos recomiende cuáles son los temas que tenemos que trabajar en relación a las mentorías. Nos ha recomendado cuatro temas, ¿no? Y de estos cuatro temas también nos ha recomendado qué partes tenemos que tratar de estos temas. Así es que vamos a ir siguiendo esas recomendaciones y según nuestra experiencia vamos a ir comentando, ¿no? Cómo es el tema de las mentorías. Porque, bueno, tú sabes, ¿no? Yo también soy emprendedor y también he entrado en procesos de capacitación en programas de emprendimiento y he recibido mentorías y también he ofrecido mentorías, ¿no? Entonces, creo que tenemos un espectro ahí muy interesante como para hablar de ambos lados, ¿no? Tanto como emprendedores como mentores, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, me hubiese gustado que esto salga en el tiempo que yo era estudiante. Me hubiese facilitado muchas cosas, ¿no? Sobre todo para poder hacer mejores trabajos. Pero bueno, ya aprovecharé ahora para poder profundizar más cierto conocimiento, porque en realidad la tecnología nos ayuda, ¿no? Claro, nos ayuda, ¿no? Y bueno, también no sé hasta qué nivel esté llegando el ChatGPT si nos pueda funcionar como un mentor. También sería un tema de que podamos explorar, porque hay una cosa interesante, ¿no? En el ChatGPT que que tú puedes decir, actúa como tal, ¿no? Y te podemos tal vez preguntar, actúa como un mentor, y puede ser que nos dé algunas respuestas, no lo sabemos. Pero está interesante, está muy interesante hacer el uso de la tecnología ya vamos a tener un espacio para hablar completamente, vamos a seguir estudiando el comportamiento de ChatGPT y vamos a tener una sección especial para eso. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas de mentoría, pero enfocados a las recomendaciones que nos ha hecho el ChatGPT, ¿no? Perfecto. Así vamos a empezar con el primer tema. Muy bien, es cómo encontrar al mentor adecuado para tu emprendimiento. ¿Cómo encontramos al mentor adecuado para tu emprendimiento? Muy interesante y muy complicado porque es difícil y depende de la necesidad del emprendedor o de la persona que se encuentra trabado en algún aspecto del crecimiento de su proyecto, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, en este canal nos están viendo, en Emprendiendo sin Brecha nos están viendo en todas partes de Latinoamérica, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, en las redes que nosotros distribuimos, digamos, cuando nosotros publicamos este programa, llega a Argentina, ¿no? Llega a España, obviamente a Perú, México, ¿no? Y algunos de los que nos escriben son de esos lugares. Eso, bueno, la tecnología nos da las estadísticas, ¿no? Cuál es el alcance que nosotros tenemos. Y bueno, porque también hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Lo hemos comenzado a difundir por todas partes, ¿no? Por Por todos lados. Facebook, ¿no? Estamos trabajando ahora en el TikTok y bueno, un poco que nos falta, nos hemos flojeado un poco con el Instagram de la plataforma, ¿no? ¿Por qué meto este tema de que depende de los países? Porque el ecosistema de emprendimiento e innovación tiene que estar bien desarrollado para tener un volumen grande de mentores que pueda facilitar ese conocimiento a los emprendedores, ¿no? Si tu ecosistema no está lo suficientemente desarrollado, los mentores que tú vas a tener tampoco van a estar bien, no es que no tengan conocimiento, sino que no están entrenados para la mentoría, ¿no? Entonces no saben cómo ofrecer una buena mentoría, entonces tú no sabes cómo encontrar un buen mentor,
¿no? O el mismo concepto de mentor, o sea, ¿qué es un mentor? Por ejemplo, en tus épocas de universitario, porque comúnmente el perfil de los emprendedores son universitarios, ¿qué era para ti un mentor? Para mí un mentor era una persona, sea docente, un estudiante mayor, mayor edad, que ya haya pasado por la etapa en la cual yo me encontraba y obviamente necesitaba alguna ayuda y en ese tiempo buscabas una persona con experiencia y bueno, en ese tiempo no se le conocía como un mentor. Ujú. ¿No? Ya con el emprendimiento, el tema de mentor, mentoría, empezó a surgir. Y bueno, yo he tenido pocos mentores, pero te explico, yo he llegado a la conclusión que los mentores pueden ser personas, pueden ser videos, pueden ser audios, por mi propia Mm. experiencia, ¿no? Leyendo libros, viendo bibliografías, ¿no? Ya sea en video o leyendo, pues eso te ayuda a evitar ciertos errores, pero obviamente hay que tropicalizar esas experiencias. No, digamos que no va a ocurrir lo mismo, no puedes actuar de la misma manera que él porque somos personas, somos seres humanos y cada uno tiene cierto comportamiento, ¿no? Uno es más libre de arriesgarse, otros no, o unos tienen más, son más persistentes, otros Ujú. no, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos ahí que deberíamos tratar y obviamente hoy lo vamos a conversar. Claro, y es muy interesante lo que tú comentas porque justo el ChatGPT nos recomienda que en este tema que estamos abordando, ¿no? Que cómo encontramos el mentor adecuado para nuestro emprendimiento, podemos discutir, por ejemplo, las diferentes opciones que tenemos para encontrar un mentor adecuado. Y tú mencionaste que tú aprendiste que un mentor no necesariamente es una persona que tú conoces, que está al lado tuyo, que tal vez puedes encontrarlo hasta en un video de YouTube, Claro. ¿no? Ujú. Y tú puedes aprender de esa persona, de su camino, ¿no? De su recorrido, de su experiencia de vida. Tú puedes ver, por ejemplo, su historia, ¿no? Y comienzas a aprender mucho, mucho de él. No puede ser un personaje famoso, puede ser hasta Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Algunos personajes que ya estén dentro del mundo del emprendimiento, como Eugenio Ler, por ejemplo, ¿no? Ujú. Este, ahora el que está muy de moda es Freddy Vega, por ejemplo, ¿no? El de Platzi. Pero hay una serie grande de mentores que puedes encontrar, como los de Shark Tank, por ejemplo, ¿no? Claro, ahora, obviamente hay diferentes tipos de mentores, ¿no? Hay Ujú. mentores que son, digamos, voluntarios, como en las incubadoras. Ujú. En las incubadoras te capacitan, obviamente entra un perfil, te pide un perfil, te evalúan, te entrevistan, luego te capacitan y estás dentro del pool de mentores, ¿no? Ujú. Pero también hay que entender de que hay diferentes niveles de mentores. Hay mentores que son voluntarios, hay mentores que pertenecen a una incubadora y hay otros que, como los que has mencionado, que obviamente su hora de mentoría cuesta, Exacto. ¿no? O sea, 30.000, 10.000, 8.000 Ujú. dólares cobran por la mentoría. Y hay Claro. otros mentores que son ellos los que te eligen, Así es. ¿no? Se presentan, te quieren ayudar, les caíste bien o les interesa el negocio y al final a veces comparten sus experiencias porque al final vieron algo en ti, Ujú. ¿no? Entonces es muy interesante. Ahora, yo te quería plantear algo Sí. porque es importante. ¿Cómo diferenciamos o qué es un mentor, un experto y un coach? Ah, ¿Cómo claro. podríamos definir esas tres? ¿Es lo mismo? Sí, en el ecosistema, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos, ¿no? de personas que nos pueden apoyar en el desarrollo de nuestro emprendimiento, en la madurez de nuestro emprendimiento, ¿no? Dentro de ellos tienes a los mentores, que son personas claves, pero también tenemos a los coach y también tenemos a los facilitadores, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos? Porque un mentor puede tener características de coach y de facilitador, pero ¿qué es un coach y qué es un facilitador? Bueno, yo he aprendido que un mentor no necesariamente es una persona que está
o que conoce de metodologías ágiles, o que está dentro del mundo del emprendimiento, o que tiene alguna especialización como mentor, no necesariamente. Para mí un mentor es una persona que te orienta hacia una meta, hacia un objetivo, ¿sí? Que él ya ha recorrido. O sea, en base a su experiencia, él ha recorrido ya un camino, conoce esa ruta, ese camino, y te orienta, ¿no? Te orienta con su experiencia, con sus consejos. Y por eso es muy importante escoger a un buen mentor para tu emprendimiento, porque tiene que tener algunas características de tu emprendimiento para que te pueda aconsejar de la mejor manera. Porque ¿cómo te va a aconsejar una persona que no ha recorrido un determinado, el camino que tú tienes que recorrer? Ujú. ¿No? O sea, ¿cómo te puede aconsejar? En cambio, un coach es un tema de entrenamiento. O sea, tú estás dentro de un programa, ¿sí? O planteas un programa, y dentro de ese programa el coach te ayuda a desarrollar tus habilidades, ¿sí? O sea, te entrena, ¿no? O sea, te dice, muy bien, tienes que comenzar a trabajar más este tema de agilidad y vamos a desarrollar esta estrategia para avanzar, ¿no? Entonces te plantea una estrategia. Te motiva también, ¿no? Y te motiva, ¿no? Entonces está ahí, empujándote, ¿no? Tienes que venir a tal hora, vamos a desarrollar esta estrategia, tenemos esta sesión, ¿no? Entonces está detrás tuyo empujándote para que tú saques tu emprendimiento. A diferencia de un facilitador, que un facilitador es, para mí debe de conocer metodologías o estrategias ágiles, y estrategias empresariales, para que te pueda facilitar el manejo de esas herramientas, ¿no? O sea, él debe tener un conocimiento bueno de esas estrategias para que él coja tu idea y te ayude a estructurarlas en esas estrategias y obtengas un producto, ¿no? En el uso de esas estrategias. Por ejemplo, puede ser un mapa de empatías, un business model canvas, ¿no? Una metodología ágil, ¿no? Entonces ahí es donde el facilitador te facilita la herramienta y te ayuda a hacer uso de la herramienta. En el proceso tú puedes aprender, pero te facilita. Y la diferencia en un coach es que solamente son por momentos y puede ser por un taller. O sea, digamos, está en el taller la persona, el facilitador, te dan la charla, el conocimiento, la teoría, tú lo utilizas, pero no está comprometido con tu emprendimiento. Solamente está comprometido en ese periodo de tiempo. Un coach es el que te empuja, ¿no? El que puede conocer estas herramientas y te está ayudando a desarrollar, pero también te marca los tiempos, te marca el proceso, ¿no? Y está detrás tuyo empujándote. Y un mentor es el que ya conoce el camino, porque no necesariamente el coach conoce el camino, ¿sí? El mentor es el que ya conoce la ruta, ya conoce el camino. Entonces tú vas y te apoyas de él para que te vaya guiando, te vaya orientando. Por eso es muy interesante que cuando tú eliges un mentor, sepas que él te va a apoyar de la ruta a la ruta B, ¿sí? Porque sabes que hasta ahí vas a llegar con él. Y el mentor también tiene que ser consciente de eso, ¿no? De que ser consciente de que yo a este emprendedor lo voy a apoyar desde la ruta A hasta la ruta B. Y de la ruta B a la ruta C, puedo recomendarle a otra persona o decirle al emprendedor, sabes que yo te puedo apoyar hasta aquí porque hasta aquí conozco, y es importante de que tú vayas buscando otro mentor que te ayude a recorrer el camino que te falta. Ok. Ahora, por el tema que nosotros también hemos participado en algunas incubadoras como dentro del pool de mentores, yo pienso, porque generalmente cuando te invitan a participar como mentor en los concursos, en los emprendimientos y todo lo demás, generalmente te asignan a un grupo emprendedor, ¿no? Sobre todo cuando son concursos, colegios, universidades y demás. Pero ahí yo tengo un tema, un pensamiento distinto. Por ejemplo, ¿cómo estas organizaciones pueden elegir, porque generalmente eligen al mentor para el grupo emprendedor, pero porque ya conocen las necesidades y todo lo demás? Pero yo pienso que ya pasando, no tanto en el tema de incubadora, sino ya de aceleradora, ya el grupo emprendedor o el emprendedor debería elegir quién necesita como mentor.
dentro del pool de mentores que tenga la organización que está apoyando. ¿No? Eso es lo que yo pienso, porque generalmente te ponen un mentor y no necesariamente es el adecuado, o no te va a dar el 100% de lo que necesitas. O en algún momento se pidió que indiquen la relación de emprendimientos para que podamos revisar y el mentor escoja a quién asesorar, ¿no? O no asesorar, sino mentorear, ¿no? Pero creo que la necesidad la conoce el emprendedor, no el mentor. Exacto. ¿No? Entonces pienso que ahí sería algo que debería arreglarse desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Depende de cómo lo gestione el equipo de la incubadora, ¿no? O sea, las incubadoras tienen equipos, ¿no? Que son los que construyen los programas de preincubación, incubación y aceleramiento, y son los que convocan a los mentores, ¿no? Entonces ahí justo estamos hablando de redes de contactos, o sea, un tema que también nos está recomendado ChatGPT, que hablemos sobre redes de contacto. Y las incubadoras son las que comienzan a desarrollar estas redes de contacto, ¿sí? De mentores. Entonces, por eso ahí entra el tema de un ecosistema desarrollado en emprendimiento e innovación. O sea, ese es un síntoma del ecosistema, de que se está desarrollando o no, el volumen de mentores que tienes. Porque en teoría nosotros tenemos la necesidad y podemos elegir al mentor que necesitamos acorde a nuestra necesidad, pero si no tenemos un volumen de mentores a quien elegir, claro. O sea, ¿qué haces, no? Entonces, también otro detalle es de en qué nivel de madurez se encuentra el emprendimiento. O sea, por ejemplo, los que recién empiezan un emprendimiento buscan un mentor en modelos de negocio, ¿no? Para validar el modelo, Para validar el modelo. Pero ya cuando tienes un equipo con determinada madurez tecnológica, tal vez pueden buscar, sientan la necesidad de un mentor con niveles más avanzados, ¿sí? No de nivel avanzado, digamos, del mentor, sino nivel avanzado en la etapa en la que se encuentra el emprendimiento, ¿no? Como por ejemplo identificación de oportunidades de innovación, ¿no? Otras técnicas, transferencia tecnológica, patentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no muchos llegan a esos niveles. Entonces tienes una gama de mentores ahí que están esperando que los elijan los emprendedores, ¿no? Y te quedas esperando, pero siempre eligen al de modelo de negocio, por ejemplo, o al de marketing, ¿no? A los que sepan sobre estrategias de marketing. Y a veces los mentores, o sea, no interactúan. Pero eso es parte de cómo el equipo de la incubadora reconoce, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice, para la próxima convocatoria ya saben en qué madurez se encuentran los emprendimientos que están entrando. Entonces dicen, ¿sabes qué? No te van a llamar como mentor porque lo que tú estás proponiendo, el asesoramiento que tú estás proponiendo, todavía ellos no tienen ese nivel de madurez, y peor aún, o sea, no entienden de qué estás hablando. O sea, por ejemplo, tú le dices, yo los voy a ayudar a identificar oportunidades de innovación o a hacer transferencia tecnológica. Entonces tú pones en la lista, ¿no? Este mentor te puede ayudar a identificar oportunidades de innovación y transferencia. Y los mentis, que se les conoce, a los que requieren de la mentoría, dicen, ¿pero qué es identificación de oportunidades de innovación? ¿O qué es transferencia tecnológica? ¿No? Entonces no lo saben. Entonces, el nivel de madurez del ecosistema de conocimiento que pueda repartir a los mentis es muy importante para que ellos también sepan cómo aprovechar a los mentores. Entonces hay ambos lados, ¿no? Esa es la madurez del ecosistema. O sea, enseñarles, educar a los emprendedores sobre algunos conceptos de emprendimiento que ellos están entrando. Por ejemplo, en preincubación ellos están entrando sin saber nada absolutamente. Para ellos las palabras técnicas que nosotros hablamos vuelan, ¿sí? Y está por el otro lado de desarrollar esa red de contactos de mentores para que ese gran grupo de emprendimientos que están entrando puedan acceder a estos mentores, ¿no? Bien. Ahora, basándonos dentro del propósito que nosotros tenemos con Emprendiendo Sin Brechas, dentro del ecosistema están las incubadoras. Y las incubadoras, pues obviamente, entre sus funciones es buscar este pool de mentores de acuerdo a las características que necesita
sobre todo para que puedan los emprendedores participar en los concursos. Pero ¿qué pasa quien no clasifica, quien no califica, mejor dicho, a estar dentro de estos programas? ¿Cómo rompemos esa brecha? ¿Cómo podemos, alguien que tiene un emprendimiento, buscar y encontrar un mentor adecuado? ¿No? Claro. Se le complica. Esa es una muy buena pregunta. Es bien complicado Ajá. porque no tienes los nexos, no tienes los contactos, no tienes esa red y obviamente no puedes ir a tocar la puerta a una incubadora porque la incubadora participa en ciertos o genera ciertos programas con ciertas características. Exacto. Pero yo quiero ser, no sé, yo soy un emprendedor y quiero vender, no sé, quiero poner una sanguchería. ¿Cómo consigo? ¿Cómo busco? ¿Cómo encuentro? Ese es ese gran problema y esa es la gran brecha que se tiene al momento de emprender alguien que no tiene esa red, ¿no? Peor aún, que ni siquiera sabe que tiene que encontrar un mentor. Claro, O sea, yo comienzo a emprender, pero o sea, yo no sabía que tenía que buscar un mentor. Hasta que no entras a un programa de incubación que te dicen, te vamos a dar un mentor. ¿Qué es un mentor? claro. Generalmente lo que estás prueba y error y obviamente pues cometer Ya. errores que el mentor te puede ayudar Ya. a evitar, ¿no? Pero digamos ya que el emprendedor, el equipo de emprendimiento eh, es consciente de que tiene que encontrar un mentor. Por ejemplo, ahorita estamos hablando en el programa y en el programa se dan cuenta de que tengo que encontrar un emprendedor, tengo que encontrar un mentor. Entonces, ¿qué haces? O sea, tienes razón, porque los mentores, si bien nosotros ofrecemos, ¿no?, nuestro tiempo de manera gratuita en muchísimos de los casos, ahora recién con el nivel de madurez del ecosistema están comenzando a darle un pago a los mentores que ya tienen cierto nivel. Es difícil porque los mentores también ofrecen mentoría porque tienes una certificación, ¿no?, que te ofrece la incubadora por haber dado esas mentorías. Y en el ecosistema, por ejemplo, nosotros somos docentes, a nosotros nos sirve dar mentorías porque es parte de nuestro CV, ¿no? Claro. Es un tema de cómo el ecosistema estimula de que tú des tu tiempo a emprendedores. Pero si no estás dentro de un proceso, si no estás dentro de un programa, ¿cómo le ofreces tu tiempo a un chico que te toca las puertas y te dice, oye, ayúdame, ¿no? Claro, porque tu tiempo tiene un valor. Claro, el tiempo tiene un valor. Entonces, yo creo que el, el mentor va a ser lo siguiente, ¿no? Va a decir, ¿de qué trata tu emprendimiento? ¿No? Y si la idea es suficientemente buena, yo creo que el mentor está dispuesto a apoyar. Porque yo he apoyado a emprendedores sin estar dentro de un proceso, porque su idea me parecía muy buena, ¿sí? Y ahí llega un punto de quiebre. O sea, tú le das tu tiempo al emprendedor, pero él no comienza a madurar su emprendimiento. O sea, como que abandona su emprendimiento. Y luego te pide ayuda y apoyo, pero tú no estás haciendo nada por tu emprendimiento. No estás avanzando con tu emprendimiento. Y yo estoy invirtiendo mi tiempo en ti, pero tú no estás avanzando, o sea, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, ahí hay un desgaste, como que hay emprendedores que te explotan. O sea, lo más que puede, y esos son los que a mí me encantan, porque son los que avanzan, Los que muestran interés. los que muestran interés, Claro. ¿no? Y al final, lo que tiene que entender un mentor, ¿sí?, es de que el verdadero resultado de tu mentoría está en los resultados y en el éxito que pueda llegar a tener el menti, ¿sí?, el emprendedor. Porque si ese emprendedor llega a ser exitoso en base a tu consejo, ¿sí?, o sea, lo lograste. O sea, un documento que te entregue una universidad, ¿no?, o una incubadora de que has hecho una mentoría, para mí no tiene valor si a los mentis, a los que tú has capacitado, ninguno de ellos ha llegado a ser exitoso. Quiere decir que tú no has tenido un impacto en tu menti, ¿no? Entonces, a veces te frustra, ¿no? O sea, dices, he invertido mi tiempo en este emprendimiento y ahora ya no existe, ¿no? Pero ya como tú y yo ya tenemos cierta trayectoria en el ecosistema, hemos dado mentoría, yo ya he visto varios resultados de los emprendimientos a los que yo le he dado mentoría, que han llegado a ganar startups, y
que he tenido que irme hasta, por ejemplo, a 4.200 metros de altura a hacer mentorías, ¿sí? Y he visto que ellos han ganado startups, ¿no? Y hay algo muy bonito que a mí me encantó, que me dijeron los emprendedores, pero hay uno especial que me dijo, tú me permites soñar, me dijo, ¿no? Y yo creo que esa es la habilidad del mentor, o sea, permitirle a los emprendedores soñar, o sea, darles ese sueño. O sea, les das la ruta, el camino, pero les das la oportunidad que ellos mismos se permitan soñar, ¿no? Con lo que pueden lograr. Y eso para mí me impactó, porque dije, ya, lo tengo. Porque él no va a soltar su sueño. O sea, ya le dijiste qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede lograr, ¿sí? Con su idea, porque te viene con una idea pequeña y después descubren un mundo de oportunidades. Y ya con esa ellos se permiten soñar con una idea más grande. Ahora, hay diferentes tipos de mentores o diferentes necesidades de mentoría. Por ejemplo, si tú lo vas a mentorear en tema de uso de herramientas, pues hay un porcentaje muy grande de certeza que si hace lo que le indicas, pues va a lograr ciertos objetivos. Uh-huh. Pero llega un punto donde ya entras a la incertidumbre, ¿no? Donde tú, donde el emprendedor ya tiene que tomar sus propias decisiones y tú simplemente eres tú le hablas o le aconsejas de acuerdo a tu experiencia, uh-huh, en base a a tus creencias, a tus conocimientos, que no necesariamente ellos quieran asumir o quieran tomar tus consejos. O sea, tú le dices, mira, yo pasé esto, tienes que revisar estos temas y tienes que analizar estos riesgos. Uh-huh. Pero al final la decisión es de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, por eso ahí viene un punto que hace tiempo hay un libro de 0 a 1, uh-huh, que habla sobre si el emprendimiento se enseña, uh-huh, ¿no? Y eso lo tocamos en uno de los primeros programas. Los primeros programas que hicimos el año pasado. Uh-huh. Y yo concuerdo con este libro. Lo que se enseña es las herramientas o el uso de herramientas. Uh-huh. Pero ya llegó un nivel donde ya el grupo emprendedor tiene que empezar a tomar sus propias decisiones basadas en los consejos, asesorías del mentor, de acuerdo a su experiencia. Y ahí es donde viene el mayor porcentaje de fracasos que se presenta, ¿no? Porque no todos son iguales y no puedes... Tú puedes tener... ¿cómo se llama? Hay un nombre que se le llama modelado. Ajá. Tú puedes modelar a un emprendedor exitoso, pero no puedes hacer lo mismo. Porque no puedes, las circunstancias no son las mismas. Exacto. ¿No? El monto de inversión, la tecnología que se maneja en el país donde estás. Uh-huh. Entonces, hay muchas dificultades y hay muchas veces, o estos, ¿cómo se le llama? Vendedores de humo, te dicen, tú haces esto y yo te aseguro que vas a lograr vender X cantidad. Y no necesariamente es así, ¿no? Sí, y eso es peligroso porque si una incubadora no hace un buen filtro de mentores, puedes arruinar la vida de un emprendedor. Sí, eso sí. Porque hay mentores que venden humo, ¿no? Y los chicos, o sea, el mentor lo que está haciendo es guiarte por una ruta, por un camino, y si ese mentor te guía por un mal camino, por ejemplo, es ¿a dónde irá a parar el emprendedor, no? Mm. ¿Cómo lo regresas? ¿Cómo lo sacas? O sea, puede terminar hasta decepcionado del emprendimiento. Sí, y yo para terminar este punto, muchas veces se ha presentado situaciones en las que el docente, que es mentor o es el facilitador, le dice, o el grupo emprendedor le dice, tengo esta idea de negocio. Y esta persona le dice, no, eso no funciona. Uh-huh. ¿No? De acuerdo a la experiencia que él tiene. Uh-huh. Pero no necesariamente no funciona. De repente este grupo lo va a hacer de una manera distinta, tiene algo innovador. Y ojo que la innovación no es crear algo nuevo, sino de repente mejorar algo que ya está funcionando. Y obviamente sí le funciona a ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al ser mentor, porque puedes dar alas que en algo que no va a funcionar, o puedes truncar algo que a ellos sí les va a funcionar.
Ajá. ¿no? Porque tiene Exacto. otro perfil, tiene otra forma de pensar. Y, Es ¿no? por eso es muy importante, ¿no? El tema que nos aconseja ChatGPT, que son las redes de contacto. Ujú. Porque un mentor no solamente te ofrece conocimiento o la experiencia de su ruta, sino también te ofrece los contactos, ¿no? Claro. Es como te dice, este es el camino que tienes que recorrer y en la mitad del camino tú vas a encontrar a tal persona, ¿no? Te la recomiendo y dile que vas de parte mía, ¿sí? Y puedes hacer tal cosa con esa persona. Y en tal ruta, en tal camino de la ruta vas a encontrar a tal persona y te recomiendo. Pero esa es la red de contactos que tiene el mismo mentor, que le permite a esa persona no solamente soñar, sino hacer que ese sueño sea realidad, ¿sí? Entonces, lo que tú dices tiene mucha razón, porque hay una responsabilidad muy grande del mentor, ¿sí? Un mentor que le tiene que decir al emprendedor la idea que tú estás proponiendo, ¿sí? Me parece fantástica, me parece genial, ¿sí? Pero te vas a encontrar con estas barreras en el camino. Ujú. Claro. Decides cruzarlas o no decides cruzarlas. Porque yo te puedo empujar a que lo hagas y ellos pueden terminar hasta endeudándose, Sí. ¿no? Entonces Pierden todo. pierden todo y pueden meterse en muchos problemas porque el mentor, como tú dices, ¿no? El mentor conoce la ruta, sabe cómo le fue, pero solamente lo empuja y no lo acompaña, ¿sí? Claro. O no le da el contacto o no le da su saber cómo hacer las cosas. Entonces el emprendedor cuando llega a ese punto no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, o ya no está el mentor en contacto con esa persona, o desapareció el mentor. Y lo que yo he visto, ¿no? En las incubadoras que agarran y dicen, el mentor me dijo que hiciera eso, Claro. Ahí, que construyera esto, y ya lo construí, pero al final no me sirve para nada, ¿no? claro, el mentor simplemente te orienta. Y ese tema es importante y es lo que estamos tratando. Me identifico porque yo he quebrado y he fracasado por no encontrar un buen mentor o Sí, por no igual yo. buscar un buen Ajá. mentor, ¿no? Entonces, ya de los errores uno va aprendiendo. Y bueno, acá. Y por eso hay un entrenamiento. O sea, parte del madurez, y esto lo repito bastante, parte de madurez del ecosistema es el entrenamiento a los mentores, ¿no? Porque tú les entrenas a los mentores y les dice, mira, a ti te ha funcionado esto, pero tal vez no le funciona al emprendedor, entonces Claro. tienes que tener cuidado. Existen estas técnicas, ¿no? Cómo hablarle a un mentor, cómo hablarle a un emprendedor de sus ideas. Entonces, un mentor bien entrenado ya sabe cómo guiar en base a su conocimiento, o sea, sabe cómo gestionar su conocimiento para poder para poder acompañar de la manera más adecuada al emprendedor, Sí, ¿no? mira, yo justo por ese tema, yo empecé, como no encontraba mentor, pues yo empecé a buscar información en internet y en libros y demás, y al final fui escarbando, 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 escarbando y terminé siendo mentor, ¿no? Entonces yo mismo creo que me he mentoreado y al final igual, poco a poco, o sea, yo desde chico siempre he tenido algo que es muy importante. Siempre he sacado lo mejor de las personas. Ajá. Entonces, si una persona tenía 10 habilidades, 2 me interesaban, yo lo observaba y jalaba digamos, asumía esas habilidades. Otro, una habilidad, y así fui poco a poco formando. Y algunas cosas funcionan, otras no, y algunos proyectos los tengo en stand-by y otros es que los estoy retomando, como que lo conversamos hace 1 año y medio. Empezamos con las primeras grabaciones, se suspendió por unos temas ahí de horas y tiempos, y ahora estamos retomándolo de nuevo. A veces las cosas tienen su tiempo y Tienen su su momento, tiempo ¿no? y un momento, ¿no? Claro. Exacto. Muy bien, entonces creo que hemos hablado bastante sobre cómo encontrar al mentor adecuado para un emprendimiento. Este tema es amplio, realmente a mí me gustaría hablar muchísimo más, pero vamos a abordar más temas sobre la mentoría en nuestra siguiente secuencia del programa. Estamos abordando todo lo que tenga que ver con la mentoría. Y en la próxima secuencia vamos a hablar sobre los beneficios de la mentoría para los emprendedores. Perfecto. ¿Listo? Listo. Genial. Muy bien, espero que les haya gustado esta pequeña sección y nos vemos en la siguiente sección. Listo. Listo, nos vemos.